¿Qué opinas del consumo de carne que tenemos? Hablando de este país, obviamente ya sé que el rollo mundial pues, tampoco nos vamos a meter hasta tanto, pero Pues, primero antes de todo eso. vale, mira, primero si quieres vamos con los datos y luego Venga. digo mi Sí, sí, opinión. sí, sí, Digo sí. para diferenciar. Dilo así, tal Vale, cual, me parece perfecto. pues los datos, de hecho, bueno, se estuvo ahora obviamente con el tema de las macrogranjas, volvió a salir el tema todo el consumo de carne y tal. El consumo de carne semanal recomendado por la OMS, que se considera saludable, es entre 250 y 500 gramos a la semana de carne. Semanales. Es lo recomendado Semanales. por persona de consumo. Por persona, eso es, entre 250 y 500 gramos. En España creo que se consumen como 250 al día, de Claro, media. claro, claro, claro. Entonces, simplemente por salud, el consumo de carne que hay en España es excesivo. Ujú, Simplemente por salud. ujú, Después, a nivel de emisiones y de impacto ambiental, ¿no? ujú. Obviamente, el metano, en este caso, del vacuno, de la vaca, de los rumiantes, tiene un impacto muy potente a nivel de emisiones, porque el ¿Crees que metano tiene es un un gas. porcentaje bastante elevado en cuanto al cómputo global? Sí, o sea, ahora mismo, si dije los datos, no me acuerdo de los datos exactamente, pero sí que, o sea, sí que obviamente el problema principal del metano es que, aunque se encuentre en menor cantidad que el CO2, que el dióxido de carbono, Claro. el- la potencia que tiene de calentar, digamos, es mayor que la de dióxido de carbono. Y además que el tiempo de vida Mm. de residencia en la atmósfera es mayor. Es decir, el dióxido de carbono se libera de forma natural por el ciclo de carbono antes que el metano. Claro, claro, claro. Entonces, perdón, al revés, lo Antes que dije al el revés. dióxido de carbono, el metano antes que el dióxido de carbono. Eso es, eso ¿Sí o es. no? ¿Sí? Eh, sí, claro. Vale, entonces, Eh, en resumen me estás contando un poco que el consumo de carne que tenemos aquí es mucho más que elevado y ya no estamos hablando de términos de salud, ¿no? Sino, digo, ya no estamos hablando de términos ambientales, sino de términos de salud. de salud, eso es correcto. Eso es. ¿Crees que hacerse vegetariano, por ejemplo, es una salida? ¿Crees que puede ser más negativo o más positivo? Es decir, pongamos un casual, pongamos que toda la población española deja de comer carne. Ujú. ¿Qué crees? ¿Qué impacto crees que eso podría tener? ¿Mayor, peor, el mismo? A ver, claro, es un escenario Es que es un complicado, escenario... Sí. complicado de imaginar. O sea, lo que Ajá. sí que está claro, como decía, es que según tanto por salud como por emisiones, la reducción de carne tiene que venir sí o sí, Ujú. ¿vale? O sea, de la forma que se quiera y como se quiera, la reducción de carne. Luego, otro debate o otra, digamos, opción podría ser si es la reducción es eliminación del O consumo, es decir, eliminación. 0% de carne o no. Ahí sería como otra, digamos, otra línea, otro debate. Entonces, claro, si imaginamos ese supuesto, ¿no? En el que se elimina, digamos, todo el consumo de carne, Sí. obviamente aumentaría pues, el consumo de vegetales. Claro, a ver, obviamente el consumo de carne para alimentar a esos animales se requiere una extensión También, de... claro. para los animales se requiere una extensión, digamos, de cultivo que es mayor que la que se necesitaría para alimentar a la sociedad. ¿Por qué? Simplemente porque debido a la transferencia de energía que hay en el consumo, a que un animal consume más vegetales que Que tú, nosotros, porque claro. que es una Cuestiones persona. obvias. Claro. ¿Qué pasa? Que luego hay la parte, digamos, de que una ganadería extensiva, digamos, vamos a decir, más tradicional, Sí, es que no quiero decir sostenible, pero bueno, se entiende lo que quiere decir, sí. más respetuosa con el medio ambiente, como se quiera, de forma más natural, tiene beneficios a la hora de mantener biodiversidad, de fijar una población, que es cierto que también la habría con cultivos bueno, de cereales o de vegetales, Ujú. y también a nivel de lo que sea de plagas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Digamos que el problema que puede haber, uno de los pocos problemas que puede haber, a lo mejor si que nos convertimos en 100% vegetal, es si hay un aumento de vegetales que no se producen en España y se requiere una mayor importación, Claro. véase por ejemplo el aguacate, que es algo que se suele poner de ejemplo, Sí, que se aunque come se cultiva en muchísimo Málaga, aquí, pero... o sea, Málaga se cultiva, pero tiene un gran impacto con el agua. Y obviamente que cultives aguacate está quitando que cultives otro tipo de vegetales o de productos.
o bien que se hagan monocultivos de vegetales, que los monocultivos, sea de lo que sea, es malo. Al final, a nivel de biodiversidad, etcétera, es muy dañino y perjudicial. Ujú. ¿Vale? Que obviamente eso en emisiones sí que estaríamos solucionando y reduciendo las emisiones y la contaminación de aguas o acuíferos, como ocurre con macrogranjas, como ocurre en Mar Menor y otras zonas, ¿no? de la región en España. Pero claro, hay que tener cuidado también que pase eso. Entonces, no solo es una cosa, sino que no solo, por ejemplo, sería pasarnos a la reducción o vegetarianismo o una reducción masiva, pero también tener en cuenta cómo hacerlo, si realmente consumo local y de temporada, evitar monocultivos, evitar importaciones excesivas porque el transporte también pues habría unas emisiones ligadas al transporte, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, básicamente así como conclusión podemos decir que, cabrones, reducir vuestro consumo de carne. Eso Básicamente. es, eso es, básicamente sí.